El BID ha publicado un estudio de unas 465 páginas en el que evalúa el tema de las nóminas estatales en los países de América Latina y naturalmente entre ellos a la República Dominicana, y lo que ha arrojado, junto con otros datos que conocemos acerca de la situación del empleo público en la República Dominicana, es preocupante. En el caso de la República Dominicana, como hemos mencionado en otras ocasiones, la mayoría de la nómina pública gana el salario mínimo del sector público, que son 5.117 pesos. 5.117 pesos implica, primero, un salario insuficiente, naturalmente, pero que el 80% de la nómina esté dentro de ese rango también arroja un sentimiento, por decirlo de alguna manera, o algo que podemos intuir de que definitivamente hay mucho de eso que es pequeños salarios para pequeños compañeritos, como se le dice. Eso ha producido un problema en bola de nieve que ahora es difícil resolver, porque para salir de esa nómina inflada, por decirlo de alguna manera, hay que cancelar a gente, y para cancelar a gente hay que disponer de dinero del erario que el Estado, con una nómina tan grande, no puede hacerlo. Este estudio señala que en América Latina el gasto en nómina asciende hasta un 30% del gasto público, demasiado. También establece que el gasto en sueldo supera el gasto en capital, lo que es definitivamente alarmante para una región como la nuestra, y además nos sitúa en un país, en una situación en la que ni siquiera los países desarrollados, que tienen más capital para gastar, se encuentran. También hay que decir que en el 2017, que es el último año que tenemos para medir completo, la nómina estatal superaba los 231.000 millones en nómina y pensiones en 2017. Y en el 2018 unos 180 y tanto en lo que va del año, es decir, hasta septiembre. También hay que decir que en la República Dominicana hay funcionarios que ganan $500,000 de pesos en salario nada más otros beneficios, en salario nada más. Y eso, además de ser un salario especialmente alto, también deja algo que decir, porque ese no es el salario, ese que es alto no es el salario del presidente, sino el salario de funcionarios del gobierno. Y eso, en términos de escalafón, arroja luz acerca del desorden que hay con el tema de la carrera dentro de la función pública y del escalafón. Ajá, sí. Y no se aprobó una ley de salarios, no se supone que todo eso se arregló, que la ley de salarios lo que buscaba era precisamente establecer una estructura y un escalafón y un organigrama que funcionara. Y que mejorara las condiciones de vida, no solamente de la gente de altos salarios, sino la de bajos. Y terminamos teniendo una ley de salarios que organizó y garantizó la recepción de recursos muy altos para los presidentes del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, de las altas cortes. Eso fue lo único que garantizó esa ley de salarios, y dejó y olvidó a toda la base que sigue teniendo salarios deprimidos y deprimentes en la función pública. Así es, pero hay dos temas. Uno, que el papel todo lo aguanta, porque la verdad es que mientras, por ejemplo, el gobernador del Banco Central devengue una suma mayor que el presidente de la República, es evidente que el escalafón o no existe o no funciona. Eso es lo primero. Y lo segundo es que eso hablaba solamente de salarios. Los paquetes de beneficios también representan un tema desigual dentro de la administración pública, puntualmente del gobierno central, aunque a nivel de los gobiernos locales, es decir, las alcaldías, también hay un problema con eso. Entonces, además de reducir el gasto en nómina, sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios innecesarios, léase en la República Dominicana las botellas, es necesario un escalafón que permita determinar cuánto gana quién en base a una posición. Y eso, mientras no se tenga, lo que se va a gastar en nómina, y luego para salir de ese problema aún peor, porque lo que se va a gastar en nómina va a ser mucho, y poderlo resolver va a ser aún más por los derechos adquiridos, que es lo que ha pasado ahora. Pero en algún momento hay que hacer el sacrificio. Con la ley de salario lo que se hizo fue buscarle la vuelta al asunto. Se entendía que a través del MAP, el Ministerio de Administración Pública, se iba a ir organizando la estructura gubernamental. Sigue habiendo botellas. Incluso el MAP estableció cuántos directores, cuántos subdirectores o ministros y viceministros debía haber
por cada ministerio o dirección del gobierno, tomando en cuenta incluso la estructura de ese ministerio, de esa dependencia pública. Sin embargo, el hecho de que en el papel se dijera esto no ha impedido que sigan creándose estructuras paralelas. Gente que para garantizarle el salario y los privilegios se le pone el nombre de otra posición y se le garantiza como quiera un incremento salarial. Se siguen sumando los asesores, asesores contratados de manera directa en los ministerios y en las direcciones gubernamentales. Entonces no hay un real control de los altos salarios. Mientras, insisto, los que están a nivel medio y bajo siguen ganando un salario que no les alcanza para vivir. Aquí hay gente que trabaja en la administración pública desde hace muchos años. Recordemos que, sobre todo en lo que tiene que ver con el vínculo político partidario, el Partido de la Liberación Dominicana está en su cuarto periodo de gobierno. Eso le puede haber garantizado un puesto a una gente que tiene ya 16 años consecutivos en la administración pública. Otras personas han tenido la suerte han sido valorados en base a su capacidad y han obtenido una permanencia de 20, 25 años en el tren gubernamental porque por sus capacidades han logrado permanecer allí, que es a lo que deberíamos aspirar. Uno sabe que cuando se entra a la administración pública hay cambios que son normales y obvios, que están relacionados con la relación política de las personas que llegan a esa administración pública y otros cargos que deberían sostenerse y mantenerse en función de las capacidades de la gente. Dicho esto, seguimos gastando muchísimo dinero en nómina, una nómina que no necesariamente está organizada, mientras tenemos otras dependencias, entidades autónomas que siguen reclamando recursos al gobierno central. Y es que en el presupuesto nacional, por más que se habla de prioridades, sigue habiendo sectores que necesitan más recursos. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, la nueva rectora Emma Polanco, ayer al celebrar el 480 aniversario de la UAS, llamaba la atención otra vez sobre el presupuesto deficitario que tiene esta casa de estudios. Emma Polanco, desde que llegó hace unos meses, ha dado muestras de querer hacer las cosas de una forma distinta, ordenando 3 auditorías dentro de la universidad. Una que tiene que ver con la nómina y precisamente la organización y la estructura de esta universidad, quién trabaja en qué y por qué razón, cuántos funcionarios hacen falta. Pues ayer hacía una denuncia importante indicando que solo en el último año de la administración del pasado rector se aumentó la nómina en 40 millones de pesos, una cantidad significativa, sobre todo tomando en cuenta que en ese periodo se caracterizó por las huelgas y las manifestaciones de los profesores y los empleados de la universidad que demandaban transparencia en el presupuesto y que demandaban mejores condiciones salariales. La universidad ha estado reclamando más recursos en el presupuesto del 2018. El gobierno le ha aumentado unos 600,000 pesos y ellos esperaban 11,000 millones y aparentemente van a llegar a unos 9,000. La Casa de Estudios está esperando decenas de miles de estudiantes, como 20,000 estudiantes más para enero. Está proponiendo un saneamiento interno, un saneamiento de la nómina, pero también dice la rectora de la universidad que tiene una deuda a la universidad de unos 1.125 millones que resulta imprescindible pagar, que están relacionados con 336 millones de las cooperativas, 135 millones que se le deben a profesores por concepto de pago único por diferentes razones, que la universidad tiene que salir de esto para cumplir con sus compromisos, poder sanear su presupuesto y a partir de ahí trabajar de manera transparente. Creo que el gobierno central tiene que hacer un esfuerzo, primero por abrir un canal de diálogo con esta nueva rectoría que da muestras de apertura, da muestras de tener un interés de manejar el dinero de la universidad de una forma distinta y evidentemente la universidad también va a tener que ajustarse un poco el cinturón. Tienen que aplicarse las políticas necesarias para orientar a aquellos estudiantes que definitivamente les iría mejor tal vez
asumiendo una carrera técnica y no terminando una carrera de 5 años, o hacerlo por parte, que la universidad pueda, el departamento de orientación funcione de una manera más eficiente, y en adición a ello, que la universidad, aquellos que se la pasan ocupando espacios en las aulas pero que no rinden porque necesitan, se les debe aplicar la baja, que la universidad también identifique a esos estudiantes y que se den los pasos del lugar para determinar si esa persona puede continuar utilizando un espacio que bien pudiera aprovechar una persona que está en eso, una gente que quiere estudiar. También hay otros sectores que requieren de mayor inversión por parte del Estado. Por ejemplo, en el sector salud, la inversión es menor a un 2% del Producto Interno Bruto. Si no la más baja de América Latina, entonces entre las más bajas de América Latina, dependiendo del año y del estudio. Es decir, mientras la salud de los dominicanos no tiene recursos suficientes para ser eficiente, digna, etcétera, entonces la nómina estatal está hiperinflada, tiene una situación de ineficiencia, es decir, la cantidad de personas contratadas y la calidad del talento humano contratado no siempre se traduce en una mayor calidad y eficiencia en el servicio público, y por lo tanto no solo se afecta a aquellos servicios que reciben poca inversión porque el dinero se está yendo a esa gran nómina, sino también que donde se va el dinero no se traduce en resultados. Entonces no solo cantidad, sino también calidad en el gasto que se hace en nómina.